José Bobadilla, ¿qué es para ti el negocio de Amway? ¿Por qué emprender ese viaje extraordinario de hacer negocio de Amway? Es una oportunidad de tener una empresa propia en la nueva economía. Es una oportunidad de tener una empresa propia en una de las ideas más matadoras que yo he visto para tener un negocio propio. ¿Y por qué hay que tenerlo? Porque es un negocio que te permite tener autonomía personal, es un negocio que te permite generar libertad financiera y es un negocio que te permite explotar o explorar todas tus cualidades humanas, tus posibilidades humanas y que te exige desarrollarte como ser humano para construir. Cuando tú dices matador, ¿qué hay detrás de matadora? Matadora es una idea que conecta con la economía, que conecta con lo que es un ser humano, que conecta con lo empresarial. Y matadora es que resiste cualquier argumento desde lo económico, desde lo político, desde lo humano, resiste cualquier argumento. Y la prueba es que el negocio de Amway ha sido discutido a través de la historia, ha sido atacado ante las cortes norteamericanas y triunfó. Es muy extrañamente nuevo, muy diferente a todo lo que hemos visto. Pero la idea es matadora porque resiste el tiempo, resiste los cambios tecnológicos y resiste los enemigos. Bien, cuando tú dices propio, la gente puede decir, ¿cuál propio? Si esa empresa tiene dueños. No. ¿Cómo explicarle a alguien que de verdad tú eres el dueño de tu negocio? Que hay una entidad gigantesca que se llama Amway, pero que en realidad yo soy dueño de lo que tengo aquí. Porque es mi negocio. Claro, porque la naturaleza de Amway fue, cuando se crea la compañía, digamos que la base de la compañía es permitir que una persona tenga un negocio propio. O sea, la compañía pone todo el aporte financiero, el aporte infraestructural y todo la base de tener una empresa. Y te permite tener un negocio propio. Y es propio porque tú lo haces, porque tú estás registrado como dueño de negocio, jurídicamente eres dueño del negocio y tú lo has construido de cero. ¿Es como tener el mejor socio del mundo? Sí, yo creo que la gente por eso no lo comprende bien, porque ese mejor socio del mundo es exactamente la palabra, es el mejor socio del mundo, rico, ético, famoso. Pone todo a tu disposición, sí, algo así. Muy líquido, ¿no? Y pone todo a tu disposición para que tengas ese negocio propio. ¿Podríamos decir que tu sentido de vida es enseñar a otros? ¿O parte de tu sentido de vida es enseñar a otros? Es absolutamente cierto. Cuando yo estaba chiquito, yo tengo un recuerdo que nunca se me ha borrado. Cuando yo fui al lo que hoy llamaríamos el jardín, que es las primeras semanas de un niño de 6 años en una escuela, en un sitio educativo. Y la profesora me enseñaba cosas y yo salí a mi casa y yo senté unos vecinitos a enseñarles lo que la profesora me había enseñado. Luego ahí había una vocación en un niño que quería ser un maestro, que quería ser un profesor. Y mi papá me pintó en la parte de atrás de la casa, me pintó un tablerito en cemento verde y todavía está. O sea, nosotros tenemos todavía esa casa y está el tablerito pintado allí. Y yo recuerdo a los 6 años parado enseñándole a 5 niñitos más pequeños que yo lo que yo había aprendido. Eso es lo que yo voy a hacer en el negocio de Amway. Que no lo vayan a vender, porque lo podemos subastar después por un buen precio. Que no lo vayan a vender. Bien, eso es. Okay. Mauricio Lara, doble diamante de Amway. ¿Qué es Amway? Cuéntanos, ¿qué es eso del negocio de Amway? ¿Qué propósito tiene? Para mí Amway es una forma de vida, se ha convertido en un estilo de vida. Y yo creo que el propósito final es darle a la gente felicidad a través de una propuesta de negocios. Pues es una forma de que la gente sea más plena disfrazada de negocio. Ok, y ese disfraz del negocio, cuando tú se lo quieres explicar a alguien de una manera muy corta, sí, yo he escuchado de Amway, pero
¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes venden? ¿Cuál es la idea de ese negocio? ¿No? La mayoría de la gente cree que nos dedicamos a vender, eso es una actividad más del negocio, pero realmente lo que hacemos es cambiar la mentalidad de la gente, ayudarle a cambiar la mentalidad de la gente con un programa de educación súper potente. ¿Cuál ha sido el éxito del negocio de Amway para que sea tan grande como es? ¿Qué piensas tú de lo que el negocio ha llevado a que sea un gran éxito en el mundo? Yo creo que la visión de los fundadores, ellos tuvieron la visión de que esta fuera la mejor oportunidad de negocios de todo el mundo para cualquier persona, no importando su condición social, su nivel socioeconómico, profesional y en cualquier latitud del mundo. Y de otro lado, ofrecer los productos de la mejor calidad como un complemento importante. Cuando tú hablas de la palabra oportunidad, ¿qué es para ti la palabra oportunidad? Es algo que pues cualquier persona que esté dispuesto a arriesgarse, a dar lo mejor de sí lo puede hacer. Es algo que no se da todos los días, pero que en este caso cualquier persona lo podría hacer. ¿Y cualquier persona que tenga qué? Ante todo, que tenga un sueño, una causa o algo que lo mueva en su vida, que tenga un propósito, que esté dispuesto a salirse de la comodidad, que esté dispuesto a hacer algo más que el promedio. ¿Cuál piensas tú que es tu sello personal dentro del negocio de Amway? ¿Qué te diferencia de otros dobles diamantes, de otras personas que han llegado muy lejos? ¿Y qué es tu manera de hacer las cosas? Que de pronto pueda identificar a cualquiera que nos esté viendo y decir, yo soy como Mauricio. ¿Cuál es ese sello que te caracteriza? Pues yo creo que eso lo deben decir las otras personas, pero creo que el compromiso a fondo con la gente que está seria en esto, y creer en las personas más de lo que ellos creerían en sí mismos. Yo creo que ha sido el éxito, ayudar a la gente a que quiera llegar donde quiera llegar. Para mí cualquier persona que tenga un sueño grande, que esté dispuesto a darlo todo, puede hacer este negocio. Y creo que la simplicidad con la que se presenta el negocio y el proceso de duplicación que hemos hecho durante estos años. Respecto a ese sello personal, a mí me han dicho que tú eres el experto en ciclo rápido. ¿Esto qué es? ¿De qué se trata? No, ciclo rápido es una forma de hacer el negocio para obtener resultados no solamente rápidos y sólidos, y para finalmente crear momentum. Yo creo que mucha gente me conoce por eso, por lograr que la gente pueda hacer calificaciones no solamente rápidas, sino que se puedan en el tiempo, sean duraderas, sostenerse, sí, obviamente a través de la educación, y eso se da con la visión que uno va adquiriendo del negocio, y la visión se va adquiriendo con los eventos, con la información, finalmente con la educación. Yo creo que esa es una de mis fortalezas. Esa manera de llegar a ese momentum del que hablas está basada en eso, en la manera en que enseñas a la gente a hacer las cosas. Sí, momentum, para crear momentum, bueno, el momentum tiene 3 fases. Okay. Crearlo, mantenerlo y transferirlo o invertirlo. O sea, primero lograr que una persona que entra al negocio entienda en qué negocio está, se determine a hacerlo y le dé velocidad al negocio. Para crear momentum definitivamente hay que darle velocidad, no puede ser un ritmo lento, pero eso sucede cuando una persona está determinada y dice, ya, yo quiero hacer esto. Eso es el momento. Y cuando se logra crear, después mantenerse haciendo los básicos, lo que lo llevó o lo está llevando a lograr resultados a los diferentes niveles, y después transferirlo con personas en su grupo, con otras personas, para que hagan lo mismo. Cuando se crea esa sinergia en la organización, es cuando se pueden dar cualquier tipo de cosas, personas que pueden calificar a diamante en 2 años, y yo creo que con el tiempo vamos a tener diamantes en 1 año, y obviamente que tienen que continuar su proceso de educación. Cuando piensas en tu sentido de vida, ¿cuál crees que es? Y en ese sentido, aparte de la redundancia, ¿cómo lo compaginas con el quehacer del negocio de Amway? ¿Qué le aporta el negocio de Amway a tu sentido de vida? Esa es una pregunta profunda que casi nadie se plantea. Sí, a veces hablaba con un líder muy grande, con Patrick Joy, y me decía que yo le hacía la misma pregunta.
y él decía que este negocio es ideal porque puede, y yo me identifico con él, porque puedes integrar tu trabajo, esto como trabajo, si fuera un trabajo, para mí nunca lo ha sido realmente, con tu forma de vida. Es de las pocas opciones donde puedes vivir la vida y trabajar a la vez. Entonces eso da propósito, ¿no? Porque solamente estar disfrutando lo que uno ha hecho no tendría mucho sentido y sin ayudar a la gente. Pero en últimas, creo que se puede integrar muy fácilmente, sobre todo después de cierto nivel, después de haber hecho ciertas cosas que tampoco son del otro mundo. Y lo otro que a mí me da sentido ver es cómo se transforma la gente, cómo personas que entran y uno los ve con miedos, con dudas, que no son ni capaces de mirarte a los ojos, con el tiempo son grandes líderes que impactan masas, que transforman su vida no solamente como figuras públicas, sino su vida familiar, sus amistades, que realmente hacen un cambio de vida. Eso es lo más emocionante, ver cómo la gente se va transformando, ver los que entraron así, dentro de un tiempo son personas totalmente diferentes que ellos mismos se desconocen. Aquí tienen un ejemplo. Mauricio, muchas gracias. Un testigo de la transformación, soporte y ayuda, es un bonito sentido de vida, ya lo quisiera para mí. Lo puedes hacer. Gracias. Claudia Santos, Carlos Eduardo Castellanos, diamantes ejecutivos fundadores. Hicieron primero sus negocios aparte y luego, por obra del amor, juntaron sus negocios y sus vidas, lo cual es magnífico porque de amor se trata en gran parte el negocio de Amway. Es lo que he venido entendiendo a través de estas conversaciones magníficas con esta gente tan maravillosa. Claudia y Carlos, ¿qué es para ustedes el negocio de Amway? ¿Eso qué propósito tiene para cualquiera que nos esté viendo? El negocio de Amway, para mí, representó una oportunidad. De hecho, cuando recuerdo lo que Rich y Jay Van Andel, los cofundadores de Amway, hablan como la idea del negocio, pues entiendo realmente el alcance que tiene esa idea. La idea que ellos tuvieron cuando comenzó esto hace 53 años fue darle la oportunidad a las personas de cambiar su vida a través de ser dueños de su propio negocio. Y tú te pones a pensar, y la palabra oportunidad es muy valiosa en el mundo de hoy, porque justamente lo que la gente está buscando todos los días es una oportunidad. Un espacio donde desarrollarse, quizá. Exactamente. En un mundo en que se está muriendo el empleo y en el que hay crisis financieras, el que la gente tenga una ventana de oportunidad se convierte en esperanza. Y dice oportunidad de cambiar la vida. O sea, cambiar la vida es esencial para mucha gente hoy en día que no se sienten realizados. El ser humano quiere dos cosas esencialmente: ser feliz y no sufrir. Y la mayoría de la gente hoy en día está debatiéndose en esa realidad, y que no es feliz y sufren por muchas situaciones, y esto les ofrece la oportunidad de cambiar la vida. Pero además dice cambiar la vida, pero puede hacerlo cualquier persona, y a través de ser dueño de su propio negocio, no a través de una lotería, no a través de un concurso, sino a través de su propio esfuerzo de esa educación. Entonces para mí representa eso, la oportunidad de cambiar la vida siendo dueño de su propio negocio. Ok, Claudia, yo te puedo contar una historia que ejemplifica lo que para mí significa este negocio. Recibí una llamada hace 15 días de un médico cardiólogo que empezó este negocio hace 3 meses y me dice: Claudia, estoy tan feliz porque ahora estoy en mi consulta atendiendo como cardiólogo y ya no tengo ese sentimiento que tenía antes cuando pensaba acerca de los sueños, porque finalmente todos buscamos algo que hacer en la vida, algo que nos apasione, pero para lograr los sueños que tenemos, tener la casa de los sueños, viajar, conocer el mundo, ayudar a la familia o cualquier sueño que tengamos. Y me dice: ahora estoy en la consulta, ya no siento esa frustración cuando pienso en las cosas que quiero, porque pensaba, pero ¿cuándo yo lo voy a lograr a través de esto que yo hago? Ahora tengo el negocio, disfruto hacer el negocio, hago eso para lograr las cosas que yo quiero y atiendo mi consulta porque es una pasión que tengo en mi vida. Es una persona que está calificando a niveles importantes en el negocio y comencé el negocio hace 3 meses. Para mí ese es el negocio, Maisa, esa es la oportunidad y para mí significó eso. Yo no hice este negocio
para ganar dinero. Yo hice este negocio porque yo entendí que era como un camino que me llevaba en dirección a las cosas que yo quería obtener de mi vida. Tiempo, libertad, tener tiempo para la familia y no ese panorama de pasar 15, 20, 25 años persiguiendo eso que es lo menos importante en la vida, que es el dinero, pero es lo que yo disfrute muchas veces, y las pasiones para mí es ese camino que ustedes han andado, tiene un sueño muy personal. Todas las personas que yo conozco en el negocio, cada uno es una manera peculiar de hacer las cosas. ¿Cuáles piensan ustedes que es esta manera peculiar, que esa impronta que le han puesto al negocio, que los ha llevado a donde están hoy en día y que los va a llevar muy lejos? Yo pienso que el sello personal es algo que ha ido cambiando en el negocio, en el proceso de hacer el negocio. Pero cuando uno está comenzando el negocio no tiene conciencia de muchas de estas cosas. 16 años después, puedo decirte que realmente liderazgo es el objetivo que perseguimos. Entendimos que el negocio es un negocio de formar líderes y consideramos la educación como el instrumento ideal para lograr que las personas realmente se conviertan en personas más influyentes. Entonces, fíjate que hemos los últimos años enfocado en nuestro negocio en formar líderes a través del programa educativo que desarrollamos y de nuestro programa que se llama eNetwork, ¿no? Que tiene como objetivo ayudar a la gente a sacar su potencial y convertirse en líder. Yo creo que nuestro sello personal definitivamente trabajamos muy fuerte en el desarrollo de personas, pero en ese desarrollar personas conoces el corazón de las personas, te enamoras de esos propósitos de vida que tiene cada ser humano y al final, Maisa, te digo que este negocio es una red de relaciones y nuestro sello es el amor por la gente, las relaciones con las personas y el estar dispuestos a seguir siempre avanzando a pesar de que de alguna forma ya estás cómodo en tu vida o ya estamos cómodos y podríamos decidir quedarnos en la comodidad. La gente sabe y siente que seguimos moviéndonos hacia adelante porque ahora estamos con ellos logrando los sueños que ellos tienen. Yo creo que eso hace parte de nuestro sueño personal. Lo que acabas de decir me recuerda mucho algo y es cómo hacer para compaginar ese sentido de vida que cada uno de nosotros tenemos. Hay uno que tienes tú como persona, que tienes Carlos como persona y que tienen uno como pareja. ¿Cómo hace el negocio con respecto a lo que acabas de decir, que me parece muy bello, muy interesante, para ayudarles a cohesionar ese sentido de vida con la oportunidad que el negocio ofrece desde el quehacer del negocio? En 1982 yo tuve una experiencia que cambió mi vida porque mi papá quiso que fuéramos a un viaje a España y viviéramos durante un año en Europa porque él tenía el sueño de escribir un libro. Así que aterrizamos en Madrid, compró un carro, fuimos, le dimos la vuelta a Europa, pasamos el carro por un ferry, el Canal de la Mancha, llegamos a Inglaterra, estuvimos en diferentes países hasta Italia, regresamos y nos instalamos en Barcelona y estuvimos durante un año viviendo en España, viviendo en Barcelona, un año sabático cuando yo tenía 13, 14 años. Y a mí eso marcó mi vida porque desde ese momento me di cuenta que yo quería tener libertad para poder tomar ciertas decisiones. ¿Podrías decir que tu sentido de vida es libertad? Para mí la libertad es muy importante y la hemos logrado. Y ahora pues obviamente nuestra misión, nuestro objetivo, lo que nos enamora del negocio es dar la oportunidad a las personas de sustituir la dependencia por la libertad personal. Nosotros creemos que es ese proceso en la vida en el que cuando tienes que dedicarle tu vida a lo que te decía yo, a perseguir ese presupuesto de vida, esa sobrevivencia, siento que los seres humanos nos perdemos de las cosas que de verdad nos importan. Y yo lo digo y lo siento, o sea, qué rico que haya más diamantes porque seguramente en esa libertad de no tener que perseguir el dinero, pues cuánta gente ahí puede pintar más, puede escribir más, puede bailar más, puede actuar más, puede hacer las cosas que ama con esa libertad
tiene precio. Tiene precio. Es la libertad, y la mágica es la libertad. Muchas veces cuesta $1.000.000. A veces cuesta 3, a veces cuesta 5, a veces cuesta 10. En mi caso costaba por lo menos 20 millones mínimo. A veces cuesta más que eso. Y lo lindo es que esta oportunidad le permite a cualquiera de esos seres humanos lograr la libertad por el tipo de negocio que construimos. Y para mí eso es algo simplemente increíble. Muchas gracias. El negocio de Amway se define como network marketing, red de mercadeo, pero más que una red. A mí me parece que es una estructura, es un edificio en realidad. Y es un edificio muy grande porque, como dicen ellos, el gigante es el cielo. Así que si es una estructura muy grande, tiene que tener cimientos gigantescos y muy bien hechos. El secreto de esos cimientos se los van a dar estos diamantes que están conmigo hoy. Muchachos, Mauricio, por favor. En realidad, ¿qué crees tú que hace la arquitectura del negocio? La arquitectura del negocio, la estructura, que es lo que realmente va a hacer que haya resultado no solamente rápido en algunos casos, sino sólido en el tiempo, tiene cosas que van a cambiar, que aplica cada quien en sus estrategias. La gente llega a los diferentes niveles con diferentes estrategias, pero hay cosas que definitivamente son permanentes, son constantes, son como un denominador, como son la anchura y la profundidad. En eso, como eNetwork, creemos que es importante tener un negocio donde haya un balance entre anchura y profundidad. Otra cosa es cómo lo trabaja cada uno, y en eso es lo que vamos a tratar de profundizar. Lo que hemos visto, escuchado durante mucho tiempo, y hay toda la razón, es que la anchura te da rentabilidad y la profundidad te da solidez, pero a largo plazo la profundidad también da rentabilidad, y uno de los propósitos del negocio es ganar dinero, obviamente. Y yo creo que una de las preocupaciones o una de las ocupaciones de todos nosotros cuando entendimos el negocio, obviamente con el programa educativo, es cómo hacer un negocio residual, cómo hacer un negocio que llegue el momento y que no dependa de mí, que yo esté trabajando o no, que esté viajando por el mundo, que esté haciendo a lo que entré al negocio y los resultados sigan creciendo. Y eso lo da definitivamente la profundidad. Obviamente no es solo una pata, porque pues no habría ingresos. Okay, Sino para quienes ven por primera vez esto, la anchura son la cantidad de personas que yo filmo frente a mí. Frontales. Y las frontales, es correcto. Y la profundidad son todas esas personas las que a su vez van filmando por debajo de ellos, ¿no? Clarísimo. Exacto. Okay. Bien, Josi, por favor, explícanos cimientos y columnas. En realidad, más allá de eso que nos ha contado Mauricio, continúa tú en ese sentido, esa estructura, esa arquitectura. Ok, la parte más emocionante del negocio es que una persona no lo va a construir de manera desordenada, sino que tiene un norte, se le entrega una maqueta, tiene un esqueleto para hacer, y esa estructura la hace con su propio esfuerzo, con una dirección del diamante, del entrenador, pero finalmente es una estructura lo que va a construir. ¿Cómo sería un símil con la construcción de edificios? Sería que para construir un edificio, el éxito para que un edificio se sostenga en el tiempo, para que un edificio aguante las mareas y los terremotos, pues es que tenga una buena base en sus cimientos, que tenga buenos materiales, que tenga profundidad en los cimientos y además que tenga unas columnas sólidas, bien pegadas y con un material resistente que le pueda dar permanencia en el tiempo. Traduciéndolo a seres humanos y a los modos de hacer el negocio, ¿quiénes serían las columnas, los materiales y las estructuras? Ok, en la base del negocio, lo que nosotros llamamos los cimientos del negocio, es que la persona cuando llega al negocio dice, ¿yo qué tengo que hacer? Yo siempre le digo a la persona, mire, cuéntele el negocio a otras personas y construya los cimientos de su negocio. ¿Qué resultado tú quieres lograr? Me dice, yo quiero lograr Esmeralda, lo cual es un resultado muy digno dentro del negocio de Amway, aunque todos son dignos, por supuesto, pero una Esmeralda tiene una flexibilidad, unos ingresos importantes y puede tener un estilo de vida bastante llamativo. O bastante bonito en el negocio de Amway. Entonces, si la persona me dice que quiere llegar a Esmeralda lo más pronto posible, yo le digo, enfócate a encontrar 3 líderes como tú o mejores que tú. 3 líderes
que sean capaces de apasionarse en el negocio y que empiecen a construir. Luego ahí le estoy diciendo que siempre las bases de una casa que se va a llamar Esmeralda, que es un pin que se va a llamar Esmeralda. Pero si la persona me dice, no, yo quiero correr un diamante en el negocio, le digo, ok, entonces consigue para tu negocio 6 líderes, y eso es lo que llamamos las bases esenciales para llegar a diamante, 6 líderes que empiezan a madurar dentro del negocio y a progresar. Una vez tenga esas bases, lo que yo recomiendo es que primero ponga las bases. Uno de los errores que veo... Primero capturas los líderes. Claro, es lo mismo que hacer una casa. Tú no puedes hacer una casa colocando un solo pilón de base de la casa y pretender construir la casa. Tú tienes que construir la base completa. Una vez tienes la base completa, ahora empieza a construir las columnas. Entonces, lo que yo enseño a los líderes, o lo que eNetwork cree que le tenemos que enseñar a los líderes, y lo que hemos notado en los equipos que conocemos en el mundo, es que construyen una frontalidad base y después levantan las columnas. Y levantar las columnas es muy sencillo. Yo tengo mi primera columna, construí 3 o 6 bases para llegar a diamante o esmeralda respectivamente. Empiezo a construir mi primera columna, entonces Mauricio es mi primer líder, digamos así, ya está emocionado y está apasionado en el negocio. Entonces yo le pregunto a Mauricio, de hecho Mauricio ya ha empezado a construir. Mauricio, como yo ya le he enseñado, él ya ha empezado a construir su propia base. Pero yo quiero ponerle acelerador a eso, entonces obviamente yo digo, voy a ayudarte a construir el negocio en equipo. Entonces yo tomo una lista de él, o una lista de ya un socio de él, y le pregunto a ese socio que si él conoce un líder, que como él quiera, dentro de esa lista quiera conocer el negocio. Entonces obviamente me va a dar a un líder que se llama Mauricio, por ejemplo, que se llama Julián. Entonces yo voy donde Julián y le cuento el negocio, y allí estoy ya construyendo la primera columna. Julián me va a presentar otro líder, y el otro líder me va a presentar otro líder, y a la vez esos líderes se van volviendo constructores en el negocio, va creando una base, una columna o una base importante que es la que digamos mantiene sólido el edificio. Bueno, y siguiendo en esta labor de ingeniería de arquitectura, ¿cuál es la experiencia de ustedes en esa construcción de ese edificio? Nosotros trabajamos esencialmente lo mismo que ha dicho José. Entendemos que el desarrollo de la profundidad es lo que permite que el negocio tenga solidez. Entendemos también que el desarrollo de la profundidad es lo que permite ir encontrando los líderes. A veces no tienes la fortuna, como decía José, de encontrar el líder arriba. De hecho, eso es algo que a mí no me ha ocurrido muchas veces. Casi siempre los empiezo a encontrar en la profundidad. Entonces, el tener el sentido claro del desarrollo de la profundidad me permite encontrar los líderes en cualquier punto en el proceso del camino. Entonces, para nosotros es fundamental hacer ese proceso con cierta celeridad. Yo le recomiendo a la gente, póngase una meta para trabajar la profundidad. Póngase la meta de bajar un nivel de profundidad semanalmente, es algo que cualquiera podía hacer. Tú consigues la lista del último con el que estás trabajando y puedes empezar a preguntarle a quién conoces tú, como decía José, que sea líder, y entonces encontrar a alguien y poder bajar la profundidad. Y si lograras en este imaginario de bajar un nivel de profundidad por semana, vas a lograr llegar a tener 25 niveles de profundidad en 4 o 6 meses. Y esto te puede llegar a tener, más o menos estadísticamente lo que hemos descubierto es que por cada 5 empresarios tú encuentras una persona que podría llegar a ser un constructor en el negocio. Así que entre más rápido puedas bajar la profundidad, más rápido encuentras tus constructores y probablemente más rápido vas a lograr consolidar una línea. Con 5 constructores, una línea normalmente ya se consolida. Okay. Así que, en conclusión, como que ese trabajo a profundidad tiene un objetivo clarísimo y es encontrar los constructores. ¿Cuál es la materia prima con la cual nosotros construimos la red de mercadeo? La materia prima es la lista. Cuando yo estoy contigo, lo que yo quiero es tu lista. Yo quiero saber a quién conoces, porque como decía José, eso es un negocio de liderazgo, eso es un negocio para encontrar constructores. Así que yo quiero tu lista, quiero saber a quién conoces, para poder seguir bajando en esa profundidad y seguir encontrando más constructores. Y yo me uno a las palabras de José, para nosotros un constructor es alguien que se pone una meta y quiere
lograr algo con este negocio. Un constructor dice, quiero ser esmeralda, quiero ser diamante. O sea, un constructor se pone una meta y trabaja en función de esa meta. Lo que genera en el mercado en redes ese crecimiento exponencial es la sumatoria de más constructores, porque son los que agregan más personas a la red. Sí, Bien. y tú acabas de decir algo, Carlos Eduardo, del trabajo de la profundidad con cierta celeridad, con cierta rapidez. Para mí eso siempre ha sido crítico. En alguna época se llamaba ciclo rápido, sigue siendo ciclo rápido, que la forma, no hay ninguna estrategia, sino la forma rápida de bajar la profundidad. Y eso es indispensable, porque si se hace lento se pierde el momento. Y como es un negocio tan emocional, la gente entra a este negocio y no tiene ni idea que es crear empresa, no ha desarrollado la mentalidad empresario. Entonces no hay que, casi que no darle tiempo de pensar, sino bajar la profundidad. Y si no hemos encontrado un líder, uno mismo es el que hace el trabajo. Pero muchas veces la pregunta es ¿quién hace el trabajo? Si no hay líder, uno es el que está bajando la profundidad hasta que encuentra un líder, lo empodera, y si es preciso, se sigue metiendo ahí hasta que eso ya se vaya solo. O sea que es crítica la velocidad que le demos al trabajo en la profundidad. ¿De acuerdo? Okay. Tú acabas de mencionar algo bien importante, educar a esa persona, ¿no? Lo importante que es para que siga bajando esa línea. Bueno, aquí está el empoderado de la educación, pero todos cuentan el algo ícono de de la importancia educación. del sistema educativo. José. Bueno, como el negocio de liderazgo, la educación juega un papel preponderante tanto en la base como en las columnas del negocio, porque el negocio requiere de influencia, requiere de que quien lo construye haya desarrollado habilidades de liderazgo, porque necesita empatía e influencia para identificar un líder y arrancarlo en el negocio, enamorarlo del negocio, llevarlo al programa educativo, conectarlo con los eventos, con los seminarios, con las juntas de negocios, con las convenciones y con el paquete del mes, con los libros. Necesita conectarlo. Claro, cuando él logre conectar más personas en esa columna, el nivel de exponencialidad es más alto, porque el nivel de emocionalidad de cada constructor, de lo que mencionaba Carlos Eduardo, aumenta, ¿no? Y eso es válido obviamente tanto en la anchura como en la profundidad. Por eso el negocio ha desarrollado unas mediciones que de lo que nosotros conocemos nunca han cambiado y que son las mínimas para tener un negocio sólido. Y una de esas mediciones es que, por ejemplo, una columna tiene 75 personas conectadas al programa educativo completo, digamos, al seminario. Los eventos mensuales. A los eventos mensuales van 75 personas mínimo de esa columna. Si nosotros observamos, es muy fácil, porque si hay 5 o 6 constructores, eso quiere decir que en promedio son 15 personas por cada constructor, lo cual es algo absolutamente mínimo. Y viable y sencillo de hacer, porque normalmente no se va a creer que solo un líder llevando 75 personas. Es un trabajo en equipo, entre 5 constructores, con la línea de auspicio que van a llevar 75 personas mínimas a los eventos, ¿no? Y el paquete del mes, por ejemplo, también, cuando esos líderes conectan a otros, cuando nosotros observamos hay 25 personas conectadas mínimo al paquete del mes, eso genera 25 líderes leyendo y evolucionando, y unas 50 personas asistiendo a la libre empresa y a las convenciones periódicas del negocio. Okay. Obviamente eso va a crear un clima y una atmósfera increíble en cada columna. Bien, sigamos. ¿Qué te parece importante? Yo creo que la gran clave del negocio es entender el negocio. Entenderlo, porque si una persona, y es lo que yo le digo al nuevo, lo primero que vas a hacer es entender a qué negocio estás entrando, porque si no entiende, no puede pasar una de dos, o que termines no haciéndolo y vas por allá diciendo que esto no funciona, o que lo hagas mal. Esa fase no se puede evitar, ¿no? O sea, es indispensable también, no es negociable. La fase de entender el negocio, y lo que tú decías, José, en un audio, pasar de la opinión a la convicción, eso es fundamental. Esa para mí es la fase fundamental, y eso lo da el programa educativo, un nivel de convicción tal que pueda proyectar que este es el negocio que la otra persona tiene que hacer. Y después de eso, el siguiente paso para mí es de la convicción a la determinación.
Entonces yo estoy convencido que este es el negocio que quiero hacer y ya me pongo una meta. Yo digo, me quiero calificar Esmeralda, entonces me siento con mi upline y le digo, Carlos Eduardo, quiero ser Esmeralda, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dan los parámetros de la estructura que estaba explicando José. Me dice, tienes que colocar 3 bases y trabajar las columnas. Pero el sistema lo es todo. Muchachos, sistema educativo. La clave del negocio es el desarrollo de nuevas capacidades y nuevas habilidades. Lo que hace la diferencia entre nuestro sistema educativo y muchos sistemas educativos es que la mayoría de los sistemas educativos convencionales aportan información pero no desarrollan capacidades. Mientras que en este negocio, nuestro sistema educativo está diseñado para que la gente desarrolle capacidades que le permitan lograr resultados que antes estaban fuera de su alcance. Entonces, para nosotros el programa educativo es lo que permite que una persona pase a convertirse en hábil para hacer todo lo que estamos diciendo acá. Y es ahí donde es importante que el líder entienda los números que acaba de decir José, que son fundamentales, y lo que acaba de decir Mauricio, que tiene que ver con que la gente entienda el proyecto. Así que al final lo que yo he concluido, y eso es mi conclusión, es que el programa educativo es la base del desarrollo del negocio, porque lo que permite la formación de los líderes. Es una plataforma porque este negocio yo lo comparo con cualquier profesión. Y de hecho decimos muchas veces que hoy en esta nueva economía decimos, mira, aquí está mi hijo abogado, mi hijo médico y mi hijo networker. Porque es una profesión y esa es la plataforma que para mí, cuando lo entendí, era más importante, no solamente para mi propia educación, sino porque entendí que es la forma como yo podía expandirme globalmente. Yo no tengo que hacer presencia en Cúcuta, y sin embargo están calificando nuevas organizaciones, creciendo un montón de nuestro negocio, porque la filosofía está clara, porque la plataforma de expansión existe, y porque el negocio tiene una simplicidad para construirlo. Se necesita ese liderazgo, y por eso la educación. Muy bien. Hay otro punto para cerrar, y es la generación de volumen. Explíquenme por qué es tan importante, en qué consiste. José. Bueno, obviamente en el negocio de Amway nos pagas por el volumen que se factura. O sea, finalmente hacemos una arquitectura de negocio y creamos una organización y Amway nos paga por el volumen que facturamos. Luego, entonces yo desde el comienzo debo llevar a las personas y a los líderes que yo conecto, de hecho la forma o el resultado por el cual yo los conecto a la educación es para que ellos comprendan los básicos del negocio. Y lo básico del negocio es que la persona consuma de su propio negocio, que la persona aprenda a hacer la arquitectura, que aprenda a hacer la organización y que la persona aprenda a mover volumen. Entonces, en el caso mío, y yo creo que eso lo compartimos de diferentes formas de hacer todos los líderes del mercado, es que es hacer que tú conozcas los productos. Tú tienes que conocer los productos y yo hago demostraciones de productos directamente con el que acabo de contactar. Cuando yo encuentro ese líder que le brillan los ojos, que oyó unos CDs, que leyó un libro, que fue a un seminario de un líder y le impactó, yo le digo, tú tienes que conocer ya los productos. Entonces yo como líder, y eso es una medida de mi liderazgo, yo me siento con él en una mesa como estamos aquí, me remango mi camisa y le muestro los productos, lo llevo a mi casa y le hago un tour por mi casa donde yo le muestro lo que yo consumo y esa persona se da cuenta que yo hago un negocio coherente y ético y que yo estoy comprometido. Esa persona, ¿de qué le dan ganas? De consumir, y también le van a dar ganas de hacer lo mismo que él vio que yo hice con él. Eso en el negocio se llama duplicación. Y esa persona yo le enseño a que él también, como el fondo del negocio es que él expanda y haga la arquitectura. No todo el mundo va a hacer el negocio. Entonces yo le enseño a esa persona que quien no esté dispuesto a entrar en el negocio y hacer lo que él está haciendo, que le mueva volumen de manera de consumo, que le ayude a consumir. Y eso entonces genera tres producciones de volumen, digamos así. Consumo propio, consumo que se da mediante la expansión y consumo que se da con quienes no van a hacer el negocio. Si tú sumas esos 3 consumos, es mucho consumo, porque todos los días se va a hacer, y se va a hacer en cada línea en un grupo grande de constructores. Así sencillo. Yo creo que la clave es que uno se llegue a enamorar de los productos. Eso es facilísimo. La calidad, o sea, nuestro trabajo no es
convencer a la gente de que los productos son no buenos, excelentes, y además la garantía y todo eso. Nuestro trabajo es llevarlos por el sistema educativo, pero en algún momento, como decíamos, la gente toma conciencia. Yo porque uso esos productos porque no quiero seguir contaminando, eso no es malo. Yo porque uso esos productos porque quiero ahorrar en mi casa, porque uso esos productos porque no quiero bajar mis estándares de calidad y ojalá ahorrando un poquito de plata. El consumo yo creo que es la clave de todo esto, y José lo explicó magistralmente. Si eso se duplica, se hace con clientes, se hace con otras personas, pues el proceso sigue. Entonces el enamoramiento de los productos es vital. Yo le digo, por ejemplo, a una persona consuma todos los productos, y la gente me dice no son muchos, yo le digo no, todos, comienza con algunos, pero finalmente los va a conocer todos porque es su propio negocio, es su propia empresa. Claro. Mira, cuando yo conocí este negocio, yo tenía una mentalidad ya muy empresarial de negocio, porque era lo que yo hacía antes de esto, tener mi propio negocio. Así que yo inmediatamente fui a mirar cómo la compañía para, o sea, cómo, si yo escucho en una convención, en una libro empresa acerca de todo lo que este negocio, yo digo, bueno, pero ¿cómo el dinero? O sea, ¿cómo el dinero? Y yo te quiero hacer como una analogía, como si fuera esto un juego. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el básquetbol, pero creo que mejor hablemos de fútbol, que está más de moda en Colombia. Si se tratara, y esto fuera un juego, ¿cómo meto los goles en esto? Y yo creo que meto los goles cada vez que yo aprendo a romper una línea o una columna al 21%. Así que para mí, entendí que romper líneas al 21% era la manera como yo podía ganar el juego. Así que ese ha sido un objetivo. Y eso está amarrado, obviamente, al volumen de negocios. Así que hay unos productos. Así que, maestra, que como lo dice mi socio José Bobadilla, el que entiende, hace lo que tengan que hacer porque el producto está ahí para darnos esa libertad que el negocio ofrece. Un último aporte a ese volumen. No, básicamente, creo que hay muchas personas que cuando ven este negocio creen que lo están invitando a vender, porque no han entendido el negocio. Sí. El negocio consiste en crear volumen, pero el primer punto clave para crear volumen es el consumo. Es redireccionar el consumo de las familias. El volumen ya está creado, sino que se está yendo por otras fuentes. A través del negocio lo que hacemos para crear el volumen es empezar a crear nuevos hábitos. Yo te enseño a ti a cambiar de sitio de compra para tener productos que te ayuden a ahorrar dinero, a proteger el planeta y todos los argumentos que tenemos. Y a través de empezar a crear el volumen, yo enseño a crear volumen de abajo hacia arriba, o sea, a todo el mundo le enseño a consumir, pero especialmente me enfoco en los últimos que están en la profundidad. Porque si yo pongo el fuego en la profundidad, pues eso automáticamente comienza a hacer que toda la columna comience a engrosarse en volumen. Entonces, si tú le enseñas a los últimos que están entrando y haces hincapié en que consuman y empiecen a crear un nuevo hábito de consumo, un resultado en volumen, va a ser muy simple que la columna comience a engrosarse en volumen. Básicamente eso es lo que yo... Porque trabajo en equipo, el volumen se construye, el resultado se construye en equipo. Quien entiende el negocio, creo que primero se preocupa por construir las bases y las columnas y después monta el volumen. O sea, porque entiende que el fondo es construir una organización y el volumen se da como una consecuencia de un trabajo que uno ya ha hecho. Es porque van haciendo de la mano. Y es interesante ver cómo el que ya llega a ese nivel que explicabas no deja de hacerlo. Puede haber las circunstancias que sea y pasan los años. Yo he visto gente que se ha alejado del negocio temporalmente, pero no ha dejado de consumir. Es interesante cuando se llega a ese nivel de compenetración con los productos, ya volver atrás es muy difícil para la persona y eso puede ser uno de los ganchos en la construcción de la profundidad. ¿Sabes una cosa, maestra? Creo que acá en este momento se puede hacer un ejercicio que ejemplifique todo lo que estamos hablando, que sería muy apropiado. Carlos Eduardo le presentó este negocio a Mauricio Lara en el altillo de la casa de su mamá cuando todavía él no estaba casado conmigo. Entonces cuéntale la historia para que podamos entender el resultado final de construir la profundidad correctamente, porque finalmente queremos eso, un negocio que nos dé la certeza y la seguridad de que lo que hacemos nos respalda en un futuro. No, yo diría que esencialmente lo que hice fue yo continuar un proceso. Nuria Camacho, mi mamá, invita a Mauricio a participar en el negocio. Yo le doy el plan a Mauricio porque yo estoy trabajando la profundidad
Yo sé que apoyo a mi mamá, si apoyo a Mauricio, arranca Mauricio a trabajar el negocio, yo comienzo a ayudarle a construir un negocio aquí en Bogotá porque él estaba viviendo en Cali y comienzo a trabajar con algunos de sus hermanos y la historia continúa. Ellos se convierten en unos negocios muy grandes en Cali, pero hoy en día esta organización tiene, yo no sé si 6 o 7 diamantes en la profundidad y no sabría decir cuántos esmeraldas. Todo producto de haber enseñado principios correctos, que es lograr trabajar la profundidad, conectar a la gente al programa educativo para que se conviertan en líderes y ayudar a desarrollar volumen para que la gente gane dinero. Y así no hiciéramos nada, eso va a seguir creciendo, eso es verdadera libertad, es un negocio residual. O sea, Maisa, que ese constructor es una semilla de una esmeralda, un diamante. Así que en profundidad, el resultado a mediano y largo plazo es que en una columna, que es lo que queremos construir, el resultado final es 5 o 6 diamantes, uno debajo de otro, o en pines y pines, y esos negocios nos dan esa libertad real, porque el negocio no depende, aunque nosotros quisiéramos parar, él nunca va a dejar de ganar dinero o de querer que su negocio crezca. Como ustedes vieron, esta fue una magnífica clase magistral con doctorados en la profesión de Network Marketing. Y eso es solo el comienzo, porque en eNetwork va a haber muchísimo más. Porque lo que queremos es que ustedes ganen el juego, ¿eh? Que le hagan aquí